Todos creen conocer Stonehenge, el círculo de piedra en la llanura, el solsticio de verano, los druidas, un antiguo misterio. Pero casi nadie habla de los 58 cuerpos cremados transportados desde más de 320 kilómetros de distancia. ¿Qué secreto guardan? Pocos mencionan la imponente piedra del altar, traída desde Escocia incluso antes de que existiera el círculo. ¿Por qué ese esfuerzo colosal? Ignoramos la cámara acústica que amplifica las voces en su interior, silenciando el sonido exterior. ¿Qué rituales se celebraban allí? ¿Y qué decir de los 2 anillos de fosas excavadas sin motivo aparente? ¿Cuál era su función original? 12 misterios se esconden en la arqueología, en los datos isotópicos, en los escaneos láser. ¿Cuáles de ellos contienen las respuestas que podrían derrumbar cada teoría que hemos construido? Se les llamó los agujeros de Aubrey, en honor al hombre que los descubrió. William Hawley los excavó entre 1919 y 1926, encontrando restos cremados. Al menos 58 individuos, colocados en bolsas de cuero, fueron reinhumados en 1935 sin un análisis adecuado. Christopher Snoeck, de la Universidad Libre de Bruselas, desarrolló nuevas técnicas en 2018. Su arma secreta: el análisis de isótopos en huesos cremados. El calor destruye el ADN, pero no las firmas minerales. Los isótopos de estroncio coincidían con la geología del oeste de Gales, la geología de las colinas de Preseli, el mismo lugar de donde provienen las piedras azules. Pero los isótopos de carbono en los huesos revelaron algo más. Estas personas fueron cremadas en un bosque denso, bosques de robles similares a los de Gales, no en el espacio abierto alrededor de Stonehenge. Alguien transportó restos cremados durante cientos de kilómetros para su entierro, entre 3000 y 2600 años antes de nuestra era. Las dataciones por radiocarbono coinciden a la perfección con las fechas de la extracción de las piedras azules. Los canteras de Craig Ross y Felin y Carn Goidog fueron excavadas por Parker Pearson, del University College de Londres. Allí encontró evidencia de la extracción de piedra alrededor de 3000 años antes de nuestra era, el mismo período que las cremaciones. Este escenario se basa en investigaciones y hechos, utilizando fuentes de la revista Nature, publicada en agosto de 2024, que confirma el origen escocés de la piedra del altar mediante la datación de minerales que muestran granos de entre 1000 millones y 2000 millones de años, y Scientific Reports de agosto de 2018, con el avance de Snook en el análisis de isótopos de estroncio en restos cremados que demuestran una conexión con el oeste de Gales. Algunos provenían de Gales, otros de lugares aún desconocidos. Los restos óseos sugieren una selección deliberada, individuos de élite vinculados de alguna manera al transporte de la piedra. ¿Eran constructores? ¿O tal vez los líderes que organizaban la titánica labor? Los hoyos de Aubrey, se cree, pudieron albergar originalmente las piedras azules, antes de la llegada de las piedras Sarsen. La teoría más reciente propone que las piedras azules se erigieron primero en estos hoyos, formando un círculo de 90 metros de diámetro, para luego ser retiradas. En su lugar se colocaron restos de cremaciones, depositados en bolsas de cuero dentro de los vacíos que dejaron las piedras. Pero aquí está la clave. La estructura cristalina de los huesos conserva información sobre su origen geográfico. Un descubrimiento que lo cambió todo, pues antes los científicos asumían que la cremación destruía cualquier información útil. El ADN se perdía, las proteínas desaparecían, la materia orgánica se desintegraba por completo. Pero la composición inorgánica sobrevivía. El estroncio, absorbido a través de la dieta, del agua y de las plantas que crecían en el suelo local, se incorporaba a los huesos durante la vida y permanecía tras la muerte, incluso después de la cremación. El esqueleto de cada individuo cuenta una historia geográfica. Los últimos 10 años de vida quedan grabados en la química de los huesos. Un cambio de región dejará una firma distinta, mientras que permanecer en un mismo lugar mostrará una firma constante. 10 individuos del oeste de Gran Bretaña muestran patrones consistentes, altas concentraciones que se remontan a la geología galesa,
específicamente a las colinas de Preseli. No se trataba de un viaje ocasional. Vivieron allí, consumieron alimentos locales, bebieron agua local durante años. Luego fueron incinerados, transportados y finalmente enterrados en Stonehenge. Pero la historia no termina ahí. Los 15 individuos restantes muestran patrones diferentes, concentraciones más bajas que apuntan a la región de Wessex. Estas personas vivieron cerca de Stonehenge, murieron cerca de Stonehenge, fueron incineradas cerca de Stonehenge y enterradas en Stonehenge. Dos grupos distintos, locales y viajeros, mezclados en el cementerio más importante de Gran Bretaña. Christy Willis, en el Instituto de Arqueología de la UCL, analizó fragmentos de huesos en 2008, principalmente adultos, hombres y mujeres. Algunos mostraban signos de enfermedad, deformidades o lesiones. Geoffrey Wainwright y Timothy Darville propusieron en 2008 que Stonehenge era un centro de curación, un lugar donde las propiedades de las piedras azules obraban su magia. ¿Pero realmente era así? ¿Eran peregrinos en busca de alivio? Los datos isotópicos sugieren algo diferente. No eran peregrinos buscando curación. Eran personas originarias de la fuente de las piedras azules, llevadas de vuelta a casa para ser enterradas con las piedras importadas. Una declaración de conexión. Una declaración de origen. Pero el misterio persiste. ¿Por qué transportar restos cremados a más de 320 kilómetros de distancia? La respuesta, por ahora, sigue escapando a la arqueología. 16 pies de largo, arenisca de un verde pálido. Todos asumieron que provenía de Gales. Error. Anthony Clark, de la Universidad de Curtin en Australia, dirigió una investigación que fue publicada en Nature en agosto de 2024. El análisis de granos minerales, la datación por circonio, reveló una edad asombrosa, entre 450 millones y 2.000 millones de años. Pero la huella química apuntaba a un solo lugar. La cuenca de Orkney, en el noreste de Escocia, a 750 kilómetros de Stonehenge, más de 460 millas. ¿Su edad? Entre 2.620 y 2.480 años antes de nuestra era, antes incluso de que la rueda llegara a Gran Bretaña. Un territorio, además, casi intransitable comparado con el actual. Montañas, densos bosques de robles, pantanos, ríos sin puentes. Clark pasó años realizando análisis virtuales con colegas de Gales e Inglaterra. Se reunieron en persona en Stonehenge por primera vez este año. Niebla descendiendo, una mañana fría, la experiencia surrealista de estar de pie junto a la piedra después de años de estudiar su química de forma remota. Pero la historia no termina ahí. Richard Bevins cuestionó el origen exacto en Orkney en un artículo de octubre de 2024. El Journal of Archaeological Science confirmó la cuenca de Orkney, pero cuestionó la ubicación específica. Podría ser la región del noreste de Escocia, que se extiende desde Moray Firth hasta tal vez las Islas Shetland. Cada grano cuenta una historia de la formación original de la roca. Algunos granos tienen 1.000 millones de años, otros 2.000 millones. Antiguo, incomprensible. Clark comparó las firmas con bases de datos geológicas, muestras de toda Gran Bretaña. Gales fue descartada de inmediato. Química incorrecta. Inglaterra también descartada. Composición mineral diferente. Escocia encajaba. Específicamente la cuenca de Orkney, rocas sedimentarias del período devónico, hace 400 millones de años, cuando Escocia se encontraba al sur del Ecuador. Un continente diferente, un mundo diferente. Pero la conclusión era la misma. La piedra viajó un mínimo de 460 millas, un máximo de quizás 700 millas si la ruta incluía las islas, Orkney, Shetland. Antiguas comunidades conectadas a enormes distancias, redes comerciales, vínculos culturales, creencias compartidas lo suficientemente fuertes como para motivar un esfuerzo de transporte monumental. La arqueología experimental en 1995 probó el transporte megalítico.
Un equipo de 100 trabajadores transportó una piedra de 40 toneladas 18 millas sobre una pista aceitada. Requirió un esfuerzo enorme. Desde Escocia hasta la llanura de Salisbury llevaría meses, tal vez años. Pero surge otra teoría: el transporte marítimo. De la costa de Escocia a la costa de Gales, hasta el canal de Bristol, río Avon arriba. Aún así, una empresa monumental que aún requiere un conocimiento marítimo sofisticado. Construcción de barcos, navegación, manejo de la carga. En el tercer milenio antes de nuestra era, Mike Parker Pearson sugiere que la piedra del altar llegó con migrantes. Comunidades escocesas que se trasladaron al sur trayendo consigo su piedra sagrada, una representación física de su tierra natal. Un símbolo de unidad política. Un artículo reciente en Archaeology International, en diciembre de 2024, propone Stonehenge como un monumento de unificación, construido cuando los europeos llegaron a Gran Bretaña desde los Países Bajos y Alemania, uniendo a los diferentes grupos de la isla. La piedra del altar de Escocia, las piedras azules de Gales, la sarsen de las colinas locales de Marlborough. Piedras de todos los rincones, representando a todos los pueblos. ¿Cómo lo movieron? Falta evidencia directa. No se han encontrado rampas ni rastros de caminos de transporte conservados. Wallington, de Michigan, demostró en 2003 que una sola persona puede mover bloques de varias toneladas utilizando una simple palanca. Tocadiscos de madera, piedras debajo, movimiento de balanceo. De esta manera, movió un granero entero. Pero, ¿de Escocia a Inglaterra? Se necesita más que una palanca inteligente. Se necesita un plan, recursos, coordinación entre comunidades separadas por cientos de millas, antes de la escritura, antes de una autoridad centralizada. La respuesta permanece desconocida. El Journal of Archaeological Science publicó resultados sorprendentes en octubre de 2020. Tras su construcción, Stonehenge funcionó como una cámara de sonido sin techo. Aunque existían hendiduras entre las piedras, el sonido quedaba atrapado en su interior. El tiempo de reverberación era de 0,6 segundos, comparable al de un cine moderno. Cualquiera que hablara o tocara música en el centro experimentaba una amplificación de hasta 4 decibeles. Voces intensificadas, tambores resonantes, pero quienes estaban afuera apenas percibían algo. El sonido amortiguado, confinado, una barrera acústica sin muros. Se descubrió que, a pesar de las enormes separaciones entre las rocas, la disposición de las piedras atrapaba las ondas sonoras, reflejándolas hacia el interior y creando un entorno acústico cerrado. En el interior, los individuos escuchaban ecos enriquecidos, el habla se propagaba y el canto se magnificaba. Fuera del círculo, los sonidos se volvían indistintos, apagados. Rupert, de la Universidad de Huddersfield, profundizó en la investigación mediante modelado computacional y pruebas de campo en una réplica de hormigón ubicada en Maryhill, Washington. Thomas Hardy ya había mencionado en Test de los d'Urberville que Stonehenge emitía un zumbido cuando soplaba un viento fuerte, un extraño murmullo musical. Las investigaciones de Till confirmaron este fenómeno. Los vientos intensos generaban tonos. Las piedras cantaban, produciendo diferentes notas según la roca. Incluso distintas zonas de una misma piedra ofrecían tonalidades distintas. Litófonos, piedras musicales. Los científicos golpearon las piedras con pequeños martillos de cuarzo y grabaron los sonidos. Algunas rocas azules emitían sonidos similares a la madera, mientras que otras producían resonancias metálicas. ¿Podrían estas propiedades acústicas explicar por qué los constructores viajaron más de 320 kilómetros para conseguir estas piedras en particular? No solo un valor ceremonial, sino una auténtica cualidad sonora. John Wassencroft, profesor titular del RCA, notó hendiduras en las rocas, áreas que evidenciaban impactos repetidos. Los pueblos antiguos sabían que las piedras podían cantar y las utilizaban deliberadamente. El hormigón instalado en la década de los 50 atenuó parte de la resonancia, pero las propiedades acústicas persistieron.
Se crearon modelos digitales con una precisión milimétrica, impresos a escala 1:12. Cada textura superficial fue replicada, cada grieta, cada patrón de erosión. Todo esto influye en la reflexión acústica. Las superficies lisas reflejan el sonido de manera diferente a las rugosas. El equipo cubrió los modelos impresos con una mezcla especial de yeso, igualando la impedancia acústica con arenisca de Sarsden y con dolerita de Bluestone. Diferentes tipos de piedra reflejan el sonido de forma distinta. Era crucial obtener las propiedades perfectas. La respuesta se registró en docenas de posiciones de micrófonos, dentro y fuera del círculo, a diferentes alturas y ángulos. Se cartografió todo el campo acústico, con cientos de mediciones y miles de puntos de datos. La ingeniería acústica, aparentemente accidental, pero la realidad acústica, innegable. El sonido permanecía en el interior. Quienes estaban afuera escuchaban versiones atenuadas, como si oyeran a través de una pared gruesa. Los que se encontraban dentro percibían versiones amplificadas, como si hablaran en una catedral. La diferencia habría sido evidente para los usuarios ancestrales, intensificando la sensación de espacio sagrado. El interior del círculo transformado por el sonido, el exterior excluido de la experiencia sonora. Flautas de hueso, tambores, cuernos tocados en el centro del modelo revelaron que los sonidos persistían, resonaban, de forma drásticamente diferente, a una interpretación en el exterior. Cox subraya que probablemente no era el objetivo principal del diseño, pero si se descubrió, se habría aprovechado. Las ceremonias humanas siempre han incluido discursos y cantos. Los cánticos sonarían de forma asombrosa dentro del círculo. Si eras importante, querrías estar en el centro. El misterio persiste. ¿Fue la propiedad acústica un descubrimiento fortuito o un diseño deliberado? No hay forma de probar ninguna de las dos cosas, pero la propiedad existe, medible, extraordinaria. Comenzó retirando la capa superficial del suelo en una extensa área, y allí, sobre el fondo de creta, aparecieron singulares patrones circulares de humus. Los denominó Ido y Z, designando a las fosas con el nombre abreviado de fosas X. La datación por radiocarbono de una cornamenta hallada en Purs 30 arrojó una fecha aproximada de 1600 años antes de nuestra era, mientras que la datación de la número 29 resultó ligeramente anterior. Esta construcción data de la última etapa conocida de Stonehenge, 700 años después de que las piedras Sarsen fueran erigidas. 16 fosas Z. Richard Atkinson investigó las fosas XK16 y Z16 en 1953. Ni Hawley ni Atkinson encontraron evidencia alguna de madera vertical o piedras. Las fosas se fueron rellenando lentamente. Un relleno aportado por el viento. Un relleno libre de piedras. Sin embargo, todo lo que se había encontrado en otros lugares de Stonehenge apareció también en estos rellenos. Cerámica de periodos posteriores, de la Edad de Hierro, del período romano-británico, incluso de la Edad Media. Monedas, clavos con cabeza cuadrada, restos humanos. Todo esto sugiere que las fosas permanecieron abiertas, colmatándose paulatinamente a lo largo de milenios. Un estudio del paisaje realizado en abril de 2009 reveló un terraplén poco profundo entre los anillos, de apenas 10 centímetros de altura. Otro terraplén, esta vez dentro del anillo Z, fue interpretado como tierra dispersa procedente de la excavación original, o especulativamente como restos de setos. ¿Se plantó vegetación deliberadamente para ocultar las actividades que se llevaban a cabo en el centro? La construcción Sarsen, datada entre 700 y 800 años antes, lo hace cronológicamente imposible. Las fosas no pudieron servir para la construcción de un monumento que ya se alzaba desde hacía siglos. No encajan lógicamente en la línea temporal. Otras teorías sugieren que podrían ser marcadores astronómicos, utilizados para calcular posiciones, pero su disposición irregular hace que esta hipótesis sea poco probable. El patrón es demasiado aleatorio. Los métodos de excavación de Hawley, en la década de los años 20, son considerados toscos para los estándares actuales. Retiraba la capa superficial, observaba manchas descoloridas,
Cavaba directamente hacia abajo, con registros limitados y sin fotografías del proceso de excavación. Muchos detalles se perdieron para siempre. El trabajo de Atkinson en 1953 fue más meticuloso, con excavaciones estratigráficas, dibujos de secciones transversales y muestras de suelo, pero aún limitado por la tecnología disponible en ese momento. Los arqueólogos contemporáneos lamentan no poder volver a excavar utilizando los métodos actuales: radar de penetración terrestre, magnetometría, química del suelo, análisis de ADN, pero las fosas ya han sido excavadas. La tierra ha sido removida, el contexto destruido. No se puede excavar dos veces. Fragmentos de cerámica neolítica, lascas de sílex, fragmentos de hueso, capas intermedias, materiales de la Edad del Bronce, monedas romanas posteriores, clavos medievales, basura moderna en la parte superior. Una cronología del abandono. Las fosas fueron excavadas en 1600 años antes de nuestra era y se dejaron abiertas. Se llenaron lentamente durante 3500 años. No hay evidencia de postes, no hay evidencia de piedras, no hay material de relleno, no hay rampas, no hay escombros de construcción. Solo fosas vacías que se llenan lentamente con lo que el viento trae. ¿Una deliberada vacuidad como declaración significativa? ¿La ausencia como presencia? ¿El vacío como propósito? Una concepción difícil para las mentes modernas. Esperamos una función, esperamos utilidad, pero la lógica ritual es diferente. La acción simbólica es más importante que el resultado práctico. Cavar las fosas pudo haber sido el ritual en sí mismo. La creación de las fosas como acto de sacrificio, el trabajo como ofrenda, el esfuerzo como plegaria. Quizás las fosas iban a servir para trasladar las piedras, pero el proyecto nunca se completó. English Heritage sugiere esta posibilidad: un plan para reorganizar las piedras azules. Tal vez comenzaron a cavar, abandonaron el proyecto, pero ¿por qué? ¿Qué cambió? El misterio reside en estas 60 fosas, excavadas con un enorme esfuerzo y luego dejadas vacías, para después llenarse gradualmente de escombros a lo largo de los siglos. Una de las persistentes incógnitas de Stonehenge. Los arqueólogos carecen de una explicación satisfactoria. Su propósito sigue siendo desconocido. Imagínate un círculo de piedra, de dimensiones idénticas al primer círculo de Stonehenge. Una estructura imponente, donde al menos una de sus piedras azules revela una historia aún más antigua, una reutilización que desafía nuestra comprensión. Su forma pentagonal, única en su tipo, es sólo el principio de este enigma. La datación por luminiscencia del relleno de su base nos revela que este círculo fue erigido entre 3400 y 3200 años antes de nuestra era. Pero lo más sorprendente es que entre 300 y 400 años después fue desmantelado. Una cronología que coincide asombrosamente con la fase 1 de Stonehenge. ¿Qué significaba este círculo? ¿Por qué fue construido y luego desmantelado? Aquí es donde surge una teoría fascinante: la migración. ¿Acaso una comunidad entera se movilizó, llevando consigo sus piedras sagradas para reconstruir su círculo en un nuevo emplazamiento? El transporte experimental de piedras más pequeñas ya nos da una idea de la magnitud de la tarea. 100 personas necesarias para mover una sola piedra. Una fuerza laboral colosal, un esfuerzo sostenido durante meses. Piensa en la logística, alimentación, refugio, organización, y todo esto antes de la escritura, antes de las estructuras gubernamentales formales. ¿Cómo se logró la coordinación entre las comunidades galesas y las de Wessex? Asumiendo un viaje de 2 meses, se requerirían 100 personas dedicadas exclusivamente a esta tarea, sin cultivar, sin cazar, sin recolectar. ¿Quién les proporcionaba sustento? ¿Quién les daba alojamiento? ¿Quién fabricaba las herramientas? ¿Quién organizaba la ruta? ¿Quién exploraba el terreno? ¿Quién construía puentes sobre los ríos? ¿Quién despejaba caminos a través de los bosques? Ahora multiplica todo esto por 80 piedras. Incluso si asumimos un transporte secuencial, no simultáneo,
El esfuerzo requerido se extiende a lo largo de años, quizás décadas, tal vez incluso generaciones. Pero, ¿qué hay de la ruta? El trayecto desde el suroeste de Gales hasta la llanura de Salisbury implica atravesar montañas, ríos y bosques. No existían carreteras, solo senderos a través de la naturaleza salvaje. Los análisis geológicos han reconstruido posibles rutas. Una terrestre hacia el norte, luego hacia el este, evitando las montañas más escarpadas a lo largo de valles y ríos, serpenteando por crestas. Un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros a través de terrenos desafiantes, con pendientes pronunciadas, pantanos y obstáculos constantes. La alternativa, una ruta marítima más corta, de unos 260 kilómetros, a lo largo de la costa galesa, a través del canal de Bristol y remontando el río Avon. Pero esto requeriría barcos, balsas, conocimientos marítimos, habilidades de navegación, predicción del tiempo y una profunda comprensión de las mareas. Cualquiera de las dos rutas representa una empresa monumental. Todas las piedras fueron movidas en una campaña coordinada, pero sorprendentemente no hay evidencia que respalde ninguna de las teorías. No se han encontrado piedras abandonadas en el camino, ni campamentos de construcción identificados, ni herramientas a lo largo de las posibles rutas. El transporte de estas piedras permanece invisible en el registro arqueológico, como un viaje fantasma. Conocemos el punto de partida y el punto de llegada, pero el camino intermedio sigue siendo un completo misterio. En enero de 2025, Richard Bevins publicó un artículo en el Journal of Archaeological Science Reports, que cambiaría nuestra comprensión de la prehistoria. El foco, el análisis de un enigmático guijarro de Newhall. Una roca del tamaño de un balón de fútbol, desenterrada hace ya un siglo, fue sometida a un exhaustivo análisis químico. Los resultados fueron sorprendentes. Los niveles de torio y circonio coincidían de manera asombrosa con los de la cantera de Zig Rossi Felin. Pero la cosa no quedó ahí. La piedra 32D también fue identificada como riolita, proveniente de la misma fuente. Múltiples piedras, todas originarias de la misma cantera. ¿Qué significaba esto? Todo apuntaba a una extracción coordinada, una selección deliberada. Columnas de roca con forma de proyectil, patrones de erosión característicos que demostraban, sin lugar a dudas, el transporte por mano humana. Con esto, la teoría glaciar, largamente sostenida, quedaba definitivamente refutada. Pero una pregunta aún más inquietante emergía. ¿Cómo lograron moverlas? Se han propuesto diversas teorías. Rodillos de troncos, trineos lubricados, incluso rutas acuáticas. Todas plausibles, sí, pero ninguna probada. La cruda realidad es que no existen pruebas arqueológicas concretas de la técnica utilizada. Ni rastros de arrastre conservados, ni una sola piedra abandonada en el camino. Imagina esto: una operación logística de una escala monumental, un enigma que desafía nuestra lógica. Un misterio que permanece, con su respuesta perdida en las profundidades del tiempo. La espectrometría de masas de una muestra del núcleo de la restauración, número 958, reveló el análisis de 22 elementos traza. Un dato sorprendente: 50 de los 52 sarsens restantes provenían de Westwoods, a 25 kilómetros al norte. Pero la historia no termina ahí. Wiltshire, 2 piedras más, la piedra número 26 y la piedra número 160, desafían esta explicación. Su origen permanece desconocido, un enigma que nos invita a preguntarnos: ¿qué secretos ocultan? Se estima que 30 piedras más, ahora perdidas, podrían haber provenido de otros lugares, aunque determinarlo con certeza es imposible. Lo que sí sabemos es que se invirtió un enorme esfuerzo en el acabado de la superficie, un trabajo meticuloso que requería semanas, incluso meses por cada piedra. Imagina la dedicación: dar forma, alisar, crear conexiones, transportar y finalmente erigir estas gigantescas estructuras. Los espigones en la parte inferior de los dinteles unidos con un sistema de machiembrado. Cada detalle revela una sofisticación asombrosa.
Estas piedras horizontales se mantenían en su lugar únicamente mediante conexiones precisas, sin mortero, sin elementos de fijación metálicos. Solo la exactitud del corte de la piedra las mantenía unidas. Esta refinada sabiduría ingenieril sugiere la existencia de artesanos especializados, canteros expertos en materiales, con una notable capacidad para resolver problemas y lograr una alineación precisa. Algunas piedras, según revelan los escaneos láser, fueron terminadas con mayor esmero que otras. ¿Indica esto una jerarquía de importancia? ¿Una secuencia de aprendizaje? ¿Eran las piedras más antiguas más toscas, mientras que las posteriores eran más refinadas? ¿Qué propósito perseguían? ¿Marco astronómico, decoración arquitectónica, mejora acústica mediante la creación de un recinto parcial o simplemente estética? El misterio de su construcción y su función sigue fascinándonos hasta el día de hoy. La respuesta aún hoy se nos escapa. Entre 2900 y 2600 años antes de nuestra era, estructuras de madera, agujeros que delatan postes dentro de un recinto, postes paralelos. En las entradas, una función que desconocemos. 500 años antes de nuestra era, la llegada de las piedras azules lo cambiaría todo. Casi al mismo tiempo emerge la cultura biker, nuevos estilos de cerámica, el conocimiento de la metalurgia, conexiones continentales, entierros individuales con ofrendas funerarias, un guerrero arquero sepultado en las cercanías, con cuchillos de cobre, joyería de oro, puntas de flecha de sílex, vínculos evidentes con Europa. Pero ¿por qué esta secuencia? ¿Qué propósito oculto había detrás de construir, abandonar, reconstruir, modificar y volver a abandonar? Los sitios arqueológicos suelen mostrar una única fase de construcción. Stonehenge, sin embargo, revela una obsesiva reelaboración a lo largo de 1500 años. Generaciones que regresaban, modificaban, añadían, eliminaban, reorganizaban. Cada cambio requería un esfuerzo colosal. Cada cambio, la aprobación de toda una comunidad. Imagina la toma de decisiones colectiva, el motor que impulsaba esta continua inversión. Algunos sugieren un perfeccionamiento astronómico, una alineación cada vez más precisa con los eventos celestes. Pero el eje principal permaneció inalterado. El amanecer del solsticio de verano y el atardecer del solsticio de invierno, constantes en todas las fases. Un segundo eje, el amanecer del solsticio de invierno y el atardecer del solsticio de verano. Gordon Freeman, desde Canadá, lo identificó en el siglo XX, a través de la colina Coney-Burry, una alineación ignorada durante mucho tiempo. Investigaciones recientes confirman su precisión, pero si las alineaciones ya eran correctas, ¿por qué modificar el monumento? Timothy Darville propone objetivos ceremoniales en constante evolución. Un cementerio que se transforma en observatorio astronómico, que luego se convierte en santuario de curación, y finalmente en centro político. Múltiples funciones a lo largo del tiempo. Esto, sin embargo, plantea un nuevo enigma. ¿Cómo se conservó el conocimiento a través de las generaciones, sin escritura? Tradición oral, guardianes especializados, secretos de construcción transmitidos durante siglos, un sistema de herencia que no logramos vislumbrar en los restos arqueológicos. 4.000 habitantes, 38.000 fragmentos de huesos de animales, principalmente de cerdo. Un análisis isotópico, llevado a cabo por English Heritage, revela un dato sorprendente. Los cerdos no eran criados localmente. Fueron traídos desde Escocia, específicamente desde el noreste a 700 kilómetros de distancia. La misma región de donde proviene la piedra del altar. Lo más intrigante es que muchos de estos huesos aún conservaban restos de carne adherida. Evidencia irrefutable de festines. Festines invernales, celebraciones del solsticio de invierno, grandes reuniones comunitarias. La forma natural del terreno, además, sigue el eje del solsticio. Una cresta que se extiende desde el noreste hacia el suroeste. La topografía sugiere una alineación intencionada, pero los monumentos circundantes demuestran un desarrollo coordinado,
una visión compartida en toda la región, un trabajo en equipo entre comunidades, un paisaje ritual común sin precedentes en el Neolítico británico, radar de penetración terrestre, magnetometría, mapeo tridimensional, cientos de características ocultas a simple vista. Las excavaciones revelan la mano del hombre, depresiones antinaturales, fosas excavadas y abandonadas sin un propósito aparente. Todo esto forma parte de un paisaje monumental estructurado que nos habla de la complejidad de la sociedad neolítica, de sus capacidades de ingeniería, de su organización social, de una visión que abarcaba generaciones. Pero en su significado general sigue siendo un misterio. ¿Qué conectaba todos estos monumentos? ¿Qué unificaba este paisaje ritual que abarcó 5.000 años de uso? La respuesta, fragmentada, se esconde en los hallazgos arqueológicos. El panorama completo, por ahora, se nos escapa. Diversas canteras, distintos episodios de extracción, diferentes sucesos de transporte. Todo apunta a una recolección secuencial a lo largo del tiempo, no a una única expedición. Múltiples viajes a través de décadas o siglos. Las rocas de las colinas de Preseli contienen minerales que no se encuentran en ningún otro lugar de Gran Bretaña. Pero, ¿explica la mineralogía un transporte de 320 kilómetros? ¿O se trata de un valor simbólico? Piedras de la tierra natal, una conexión con los ancestros, un vínculo físico con el lugar de origen. Un estudio acústico del Royal College of Art revela propiedades musicales, un sonido particular al ser golpeadas. Pero, ¿conocían los hombres del Neolítico esta característica antes de transportarlas? ¿O la descubrieron al llegar? Jeffrey Wainwright y Timothy Darville propusieron propiedades curativas. El agua que fluye sobre las piedras azules sana enfermedades. Se decía que los manantiales en Preseli tenían un poder legendario de sanación. Peregrinos medievales los visitaban, una tradición que, según algunos, podría remontarse milenios atrás. Evidencias de enterramientos muestran traumas, deformaciones, personas viajando con fines curativos, pero los datos isotópicos contradicen esta idea. Muchos de los individuos enterrados eran originarios de Gales, no peregrinos viajando a Stonehenge, sino habitantes locales moviéndose desde la fuente de las piedras azules. La teoría se desmorona parcialmente. Sin embargo, algún elemento podría permanecer verdadero. La población local pudo haber creído que la piedra azul poseía un poder especial. Visitantes galeses pudieron haber reforzado esa creencia. Traían agua, traían fragmentos de piedra, compartían folclore, todo ello en combinación con las propiedades acústicas, con la distinción visual, con la exótica historia de su origen. Las piedras azules se convirtieron en algo único, separado, sagrado. La respuesta reside en las mentes de personas que murieron hace 5.000 años, perdida en el tiempo. Las alineaciones lunares, sin embargo, siguen siendo objeto de controversia. Observa las piedras de la estación, 4 marcadores que forman un rectángulo fuera del círculo principal. Sus lados más largos están alineados con el punto más al sureste de la salida de la Luna y el punto más al noroeste de su puesta. El Gran Parada Lunar, un fenómeno que ocurre cada 18,6 años, provoca que las posiciones de salida y puesta de la Luna alcancen su máxima separación. La próxima vez que esto suceda será en el año 2025. ¿Son estas alineaciones producto de cuidadosas observaciones o quizás simplemente una coincidencia? ¿Podría ser que el rectángulo esté orientado por otras razones? La alineación lunar podría ser una simple casualidad. Sin registros escritos es imposible probar la intención original, pero la precisión observada sugiere un propósito deliberado. 4 piedras, ubicadas en posiciones específicas, definen un rectángulo. ¿Podría ser esto una forma de codificar el conocimiento lunar en el paisaje? Curiosamente, cada teoría encuentra evidencia que la respalda en las posiciones de algunas piedras, pero también encuentra evidencia que la contradice en otras. La arqueoastronomía se enfrenta constantemente al sesgo de confirmación. Es demasiado fácil encontrar patrones en una estructura compleja. Gerald Hawkins publicó Stonehenge Decoded en 1965.
En él afirmaba que el monumento era una computadora neolítica, capaz de calcular los ciclos de los eclipses, un verdadero observatorio astronómico. Sin embargo, estas afirmaciones fueron, en su mayoría, rechazadas. Se consideró que había demasiadas suposiciones, demasiada proyección del conocimiento moderno sobre los antiguos constructores. Pero la precisión en Stonehenge parece exceder las necesidades puramente agrícolas. ¿Por qué un esfuerzo monumental para crear un simple calendario? Esto sugiere que la astronomía tenía un significado que iba más allá de lo práctico. Quizás un significado religioso, una conexión cósmica, una manera de entender su lugar en el universo. El verdadero misterio reside en determinar qué alineaciones son intencionales, cuáles son accidentales y cuáles proyectamos retrospectivamente a través de nuestro conocimiento astronómico moderno, un conocimiento que ellos quizás nunca poseyeron. Stonehenge respira misterio a través de su mera existencia. ¿Cómo ha logrado Stonehenge sobrevivir 5000 años? Aunque muchas de sus piedras han caído, 30 de ellas se han perdido. La estructura fundamental aún se mantiene en pie. Los trilitos, el círculo de piedras sarsen, la disposición de las piedras azules. Comparemos este monumento con otros sitios neolíticos. La mayoría han sido completamente destruidos, arados, saqueados para obtener material de construcción, perdidos para siempre por la agricultura. Stonehenge, en cambio, se ha conservado gracias a una mezcla de misterio y folclore. Las leyendas medievales lo protegieron, atribuyéndolo a la obra de Merlín, a la creación de gigantes, a piedras mágicas. El miedo y el respeto impidieron su destrucción total, pero las piedras, inevitablemente, continuaron cayendo. El gran trilito se derrumbó en tiempos históricos. Muchos sarsenes se desplomaron durante los siglos X, XVIII y XIX. Los visitantes arrancaban fragmentos como recuerdos. Vandalismo, erosión, el implacable avance del clima, el crecimiento de líquenes, los daños causados por las heladas, todos cobraron su precio. La restauración del siglo XX, sin embargo, no estuvo exenta de controversia. En 1901, una piedra fue enderezada y se instalaron soportes de hormigón. En 1928 se volvieron a colocar más piedras. Una restauración mayor se llevó a cabo en 1958, con William Gowland y Robert Newall al frente, y con la participación de numerosos ingenieros. Su tarea: enderezar, apuntalar y volver a levantar las piedras caídas. Los críticos argumentan que el diseño original fue alterado, que las posiciones fueron modificadas, pero la alternativa era el colapso total. Algunas piedras se inclinaban peligrosamente, representando un riesgo para el público. Se tomó una decisión: priorizar la conservación por encima de la estricta pureza arqueológica. Pero esto también reveló un proceso continuo. El nivel del suelo se elevaba, las piedras se asentaban. Los cimientos quedaban enterrados más profundamente que en su origen. Las restricciones actuales a los visitantes protegen el sitio. 1 millón de personas lo visitan cada año, 30.000 durante el solsticio de verano. El tránsito peatonal daña la arqueología, compacta el suelo, destruye los caminos. English Heritage gestiona cuidadosamente el acceso. El círculo de piedras está acordonado, excepto durante el solsticio. Un delicado equilibrio entre acceso y conservación. El misterio reside en este equilibrio. ¿Cómo compartir sin destruir? ¿Cómo investigar sin perturbar? Los sitios arqueológicos son recursos no renovables. Una vez excavados, desaparecen para siempre. Una vez erosionados, la información se pierde. Stonehenge ha sobrevivido 5 milenios. ¿Podrá sobrevivir otros 5 bajo la presión del turismo moderno? La respuesta permanece incierta. Cada generación propone una respuesta, pero cada respuesta es solo parcialmente verdadera, parcialmente incompleta. 17 eternos druidas, un eterno observatorio astronómico, un templo antiguo del siglo XIX, un cementerio del siglo XX, un monumento político del siglo X. Cada teoría se basa en la arqueología. Cada una explica algunas pruebas, pero ninguna lo explica todo.
La realidad probablemente abarca objetivos combinados. Inicialmente un cementerio con un mínimo de 58 cremaciones, aunque probablemente hubo un total de 150 personas. El cementerio neolítico tardío más grande de Gran Bretaña, con entierros de élite, individuos selectos conectados con el transporte de las piedras, vinculados a la región de origen de las piedras azules. Medición del tiempo, un calendario agrícola, conocimiento esencial para las comunidades agrícolas, pero con una mejora masiva. ¿Por qué una escala tan grande para un calendario? Tenía un significado religioso, una conexión cósmica, un intento de comprender la mecánica celeste, el orden del caos, la predicción del futuro, el control de la incertidumbre. Más tarde, un santuario de curación, según la teoría de Darwin y Wainwright. Las lesiones en los entierros, las deformaciones, sugieren peregrinos buscando curación, atraídos por las propiedades curativas de las piedras azules, cuyos orígenes están cerca. Una tradición medieval, que posiblemente se extiende hasta el Neolítico, aunque contradice los datos isotópicos. Muchos de los enterrados provenían de Gales, no peregrinos, sino quizás sanadores. Sanadores del origen de las piedras azules, trayendo conocimiento, curando a los lugareños. Escocia, Gales, el Wessex local, representando a los diferentes pueblos de la isla, construidos durante el período de la llegada de los europeos. Una cultura biker, nuevos inmigrantes, un monumento que expresa unidad, una identidad compartida, un objetivo común. Las islas británicas uniéndose, las piedras codificando un mensaje político, una representación física de los lazos sociales. Esta teoría encaja con las pruebas, explica los orígenes multirregionales de las piedras, explica el enorme esfuerzo que requirió la cooperación, explica por qué el monumento siguió siendo importante durante siglos, a pesar de los usos cambiantes. Registramos las elecciones de los constructores, pero no las razones de los constructores. Nosotros proyectamos significado, preocupaciones contemporáneas, marcos contemporáneos. Los antiguos pensaban diferente, creían diferente, valoraban diferente. Su Stonehenge podría ser irreconocible para nosotros. El propósito podría ser algo que nunca hemos considerado, o muchos propósitos simultáneos que no podemos separar. Imagina esto, un monumento que desafía nuestra comprensión, un enigma pétreo que guarda secretos ancestrales. ¿Estamos realmente preparados para descifrar su verdadero significado? Los agujeros de Ivry. Transporte de piedras azules. Precisión en la construcción, secuencia constructiva, paisaje ritual, selección de la piedra. 5.000 años de supervivencia. El objetivo final. Algunas respuestas comienzan a emerger. Análisis isotópicos, escaneo láser, modelado acústico, simulación computacional. Las nuevas técnicas revelan detalles inéditos, pero cada respuesta parece engendrar nuevas preguntas. ¿Por qué Gales y Escocia? ¿Qué impulsó la continuidad de este proyecto colosal? ¿Qué unificaba el paisaje? ¿Por qué precisamente piedras azules? ¿Qué alineaciones eran intencionales y cómo se conservaron? ¿Qué significaba todo esto? Vincent Gaffney, de la Universidad de Bradford, declaró a la BBC que estos hoyos constituyen una de las estructuras prehistóricas más grandes de Gran Bretaña. La complejidad de la sociedad neolítica, según parece, ha sido constantemente subestimada. Capacidades de ingeniería asombrosas, una organización social sofisticada, una visión clara, planificación meticulosa, ejecución a lo largo de generaciones. Seguimiento preciso de las estaciones, codificación de conocimiento en monumentos. Conocimiento que ha sobrevivido en la forma, pero no en el significado. Piedras colocadas, hoyos excavados, huesos enterrados. ¿Pero por qué? La arqueología rescata las acciones, pero no las motivaciones. Las piedras nos muestran lo que hicieron los antiguos, no el por qué lo hicieron. 5.000 años nos separan. La edad del bronce, la edad del hierro, los romanos, los sajones, los normandos, la Edad Media, el Renacimiento, la Revolución Industrial, la era contemporánea. Capas de tiempo, capas de interpretación, capas de significado proyectadas hacia el pasado. La mente medieval llenaba el vacío de conocimiento con magia y gigantes.
Nos burlamos de las explicaciones medievales, pero ¿acaso nuestras propias teorías no reflejan también nuestra época? Metáforas computacionales, narrativas políticas, materialismo científico. Imagina esto. Futuras generaciones observarán nuestras proyecciones, sonreirán con condescendencia y propondrán sus propias respuestas, respuestas adaptadas a sus tiempos. Propiedades acústicas, fuentes isotópicas, secuencias de datación, mediciones de alineación, todo bajo el microscopio del análisis. Nuevas técnicas que desentrañan viejos enigmas, revelando secretos largamente guardados. Anthony Clark, con 26 años y a punto de culminar su doctorado, logró identificar la fuente de la piedra del altar mediante el datado de minerales. Una técnica revolucionaria que está cambiando el juego. Christopher Snogg, por su parte, aplicó el análisis de estroncio a restos óseos cremados, algo que antes se consideraba imposible. Y Trevor Cox construyó un modelo acústico, midiendo lo que era inmensurable en el sitio real. Cada investigador empuja los límites, cada descubrimiento genera nuevas preguntas. El datado por luminiscencia reconstruye la línea temporal. El análisis isotópico rastrea el movimiento. El modelado acústico recrea una banda sonora perdida. La huella química identifica los orígenes. El ADN antiguo podría haber revelado la identidad de los constructores, pero la cremación lo destruyó. Algunas respuestas lamentablemente se han perdido para siempre. Regresaron una y otra vez a lo largo de los siglos. Modificaron la estructura, añadieron elementos, mantuvieron el lugar. Enterraron a los muertos elegidos, realizaron ceremonias, observaron el cielo, crearon significado. No dejaron explicaciones escritas, solo piedras. Piedras silenciosas, piedras erguidas, piedras derribadas, piedras faltantes. Cada piedra, cada fragmento, cada disposición. Un monumento como un texto, sí, pero un texto en un idioma perdido. Adivinamos la gramática, inventamos el vocabulario, aproximamos el significado, anhelando el regreso de la luz. Ese temor nos une. Esa esperanza trasciende milenios. El solsticio de invierno aún atrae multitudes. 30.000 visitantes contemporáneos. Druidas, paganos, turistas, fotógrafos, buscadores. De pie donde estuvieron sus ancestros, mirando hacia donde miraron sus ancestros. El mismo sol, las mismas piedras, el mismo momento. Diferentes significados, pero la misma respuesta humana a un ciclo cósmico, a la oscuridad que pasa, a la luz que regresa, al tiempo que persiste. Stonehenge, un monumento que sigue siendo un enigma. Una estructura llena de secretos, erigida por personas a las que nunca llegaremos a conocer del todo, con propósitos que nunca comprenderemos por completo, utilizando métodos que jamás podremos replicar. Pero ahí está, presente, demandando nuestra atención, exigiendo una explicación, invitándonos a intentarlo. La ciencia desvela capa tras capa, descubre hechos, documenta la realidad, pero es incapaz de llegar al núcleo, no puede responder por qué tuvo tanta importancia, por qué las comunidades invirtieron tanto en ello. ¿Por qué este monumento fue tan crucial como para ser mantenido por sucesivas civilizaciones? ¿Por qué piedras procedentes de Escocia? ¿Por qué cuerpos de Gales? ¿Por qué una cámara acústica? ¿Por qué los agujeros X, Y y Z? ¿Por qué todo esto? El 16 de diciembre de 2025 nos encontramos en la llanura de Salisbury, en el mismo lugar que los agricultores neolíticos. Las mismas piedras, las mismas alineaciones. 5.000 años después, seguimos preguntando. Seguimos midiendo, seguimos elaborando teorías, seguimos proyectando nuestros significados sobre su monumento. Pero las piedras permanecen mudas, guardando secretos, protegiendo misterios. 12 preguntas con respuestas parciales. Incontables preguntas aún sin formular. Ante nosotros, otros 5.000 años, otras 5.000 interpretaciones. Las piedras superan las explicaciones, el misterio sobrepasa a la ciencia, las preguntas exceden las respuestas. Stonehenge perdurará,
porque algunos secretos se resisten a ser resueltos, porque algunos monumentos hablan más alto a través del silencio. 5000 años de esfuerzo humano, encapsulados en piedra, trascienden la capacidad de cualquier teoría individual para explicarlo. Hechos fríos, una profunda incógnita, piedras silenciosas.